En fin. Ay, gracias. Sí, muy bien. Repito esta última parte. ¿Cuál fue el testimonio de Job en medio y después de la prueba? Algo que salvó a Job para que saliera avante y en victoria de toda esa prueba fue el testimonio que él tuvo. Eso es muy importante. Y dice, Satanás nos puede acusar de muchas maneras. Aquí es donde queremos mostrar y reflejamos la siguiente pregunta. ¿Es verdad o es mentira la acusación que hoy Satanás está haciendo de ti? Eso habla de mi testimonio, de lo que realmente Satanás, si me está acusando, puedo decir es verdad o puedo decir es una gran mentira, porque además él es un engañador y él es un mentiroso. Sobre mover de estos testimonios de nuestras vidas y de todo lo que nosotros estamos diciendo, quiénes somos, entonces vamos a saber qué es un testimonio, qué significa la palabra testimonio. Vamos a mostrarles 3 modelos de testimonio. Hay 3 modelos de testimonio diferentes y vamos a ver todos cómo se encuentran siendo usados de una manera diferente en el área espiritual. Podemos encontrar que puede darnos una relación importante. ¿Qué es dar testimonio en el área espiritual? Dar testimonio, digamos, en la religión es poder sustentar o demostrar a través de pruebas materiales la existencia de Dios. Por ejemplo, los milagros. Cuando nosotros damos fe o queremos mostrar el amor de Dios a través de milagros, lo damos a través de testimonios. El testimonio básico dentro del cristianismo es Cristo mismo, es la misma vida de Jesús, es el principal testimonio de nuestra fe. Nosotros damos fe de que somos cristianos por Cristo, por la vida de Jesucristo. El testimonio básico del cristianismo está centrado y basado en Jesús. Y cuando un cristiano da testimonio de Cristo, lo hace con su vida, reflejando en él mismo la obra de Cristo. Entonces, yo hablo de mi testimonio a través de lo que Él ha hecho en mí, de lo que Él ha hecho en mi vida. Un creyente da testimonio de Cristo cuando otros realmente aprenden a ver a Cristo en él. Eso significa una vida de testimonio. Cuando a usted le digan, ¿y esa persona da testimonio? O usted va a conocer a alguien, o bueno, ¿qué testimonio tiene esa persona? Es qué refleja su vida, a dónde su vida nos está llevando, qué lugar nos está llevando. Muy bien. La palabra de la procedencia etimológica de la palabra testimonio, entonces volvemos a repetir esto. La procedencia etimológica de la palabra testimonio del latín es testimonium, del vocablo integrado por el sustantivo tesis, que significa testigo, y el sufijo monio, que atribuye calidad. ¿Qué significa entonces el testigo y qué significa calidad? Significa que testimonio, a unir las dos palabras, nos debe de decir la verdad o debe de tener veracidad en los juicios que en su gran mayoría están bajo juramento. El testimonio que les acabé de dar es el testimonio espiritual, es el testimonio de la fe, es cuando damos testimonio de que Jesús existe, que somos creyentes. Ese es el testimonio, digamos, que nosotros conocemos normalmente dentro de la religión. Pero hay otro tipo de testimonio y el otro es notarial.
Ya en el ámbito notarial habla cuando se hace referencia a una escritura pública. Un testimonio de escritura pública es una copia de la escritura original que figura en el protocolo del escribano. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, no, es un ejemplo de lo que hacemos en la vida cotidiana. Y un ejemplo que se nos da aquí es en el ámbito notarial. ¿Quién es el que da fe de las escrituras? Las da el notario y su equipo. Y lo mismo en un juzgado. Cuando uno va a dar un testimonio es porque uno es un testigo y debe decir la verdad. Entonces, a través de ese testimonio que nosotros damos, juramos decir la verdad. Lo que está haciendo el notario es decir que la escritura que sale de ahí es idéntica a la que reposa en los archivos. O sea, que le está diciendo que lo que sale de ahí es veraz. Y eso mismo pasa en el ámbito de los juzgados, cuando uno lo llaman a ser testigo de algo. Entonces, uno lo que está asegurando es que lo que está diciendo es la verdad. Muy bien. Ese es el segundo ejemplo que nosotros queremos dar. Y es muy importante, tanto el notarial como en el del tribunal, lo vamos a ubicar en un solo ejemplo. Entonces, el primero es a través de nuestra fe cristiana. El segundo, a través del ámbito notarial o a través de un tribunal, como lo dijo el pastor, a través de ser testigos de una situación, de una audiencia, o bueno. Y ese testigo tiene que jurar que dice la verdad y que lo que está hablando es porque lo escuchó, porque lo vio, porque estuvo presente, porque hizo parte de los hechos. ¿Sí? Y hay un tercer ejemplo. El tercer ejemplo del testimonio es de la manera deportiva. Hay una manera deportiva que tienen un artículo o un material, ¿cómo se llama? Una cosita. No, eso es una pieza. No, eso es como un palito así, una más pieza. o menos de unos 30 centímetros, que es lo que Exacto. está hablando la pastora. Se usa en atletismo. En atletismo, en carreras que de relevos. Ajá, de relevos. Estas carreras, quiero pedirles favor a Sofía. Espérate que me escribieron por acá. Ok, listo. Sí, Sofía, me muestra por favor las imágenes de este último testimonio, perdón. Muy bien. Eso que estamos viendo allí es un testimonio. Ven, no sé si me puede ampliar, Sofía, un poquito más. Muy bien. Miren lo que estamos hablando ahí. Ahí se está pasando el testimonio y acá para mayor claridad les cuento. Dice, una de las disciplinas que encontramos en el atletismo es la carrera de postas o de relevos. Por ejemplo, la de 4 por 100 metros. En esta prueba se alinean 4 corredores por equipo. Cada uno corre 100 metros por turno por un mismo carril o andarivel. El primero lleva en una mano un objeto en forma de tubo llamado testimonio, de unos 20 centímetros de largo y del grosor aproximado de un palo de escoba. Luego de correr sus 100 metros, debe entregar el testimonio al siguiente corredor de su equipo. Y así hasta que los 4 hayan recorrido la distancia total de los 400 metros. Después no digan que no aprendemos cultura general. Vamos entonces a mirar otras imágenes. Ahí nos están mostrando como de varios equipos. Ahí ya se lo pasa y entra y descansa este y dice, hágale, mijo, siga usted, ¿sí? Y no pueden perder velocidad. Muy importante esto. No pueden perder velocidad, se la tiene que entregar
y ya está corriendo porque pueden perder mucho tiempo si el otro está detenido, si va corriendo es mucho mejor porque avanzan más rápido los dos. Muy bien. Ahora yo quisiera, antes de ir a la palabra, porque obviamente hay palabra, pero antes de ir a la palabra, estos 3 ejemplos, ¿qué les dicen a ustedes en sus vidas? Es decir, ¿cómo pueden, esto si ya al verlo de una manera más amplia, qué les dice a ustedes, qué es para ustedes un testimonio o cómo ustedes pueden entender que es un testimonio directamente para sus vidas? Si hay alguien que me pueda decir algo al respecto. ¿Nadie? Amén. Amén. Ay, sí. Aquí hay una persona que sabe mucho de deporte. Y tenemos muchas personas que saben de ley, entonces cualquiera, y también tenemos personas que saben de documentos, entonces cualquiera que me hable frente a lo que es la vida dentro del mundo normal, del diario, de lo que vemos, a lo que ya lo llevamos a la palabra. Bueno, por ejemplo, a mí ese testimonio deportivo, yo lo llevo pues como a la vida de fe, es porque hay veces el testimonio de las otras personas me ayudan muchísimo a mí para yo seguir como en mi camino de fe. Entonces, cuando una persona da testimonio, yo me logro identificar y logro como hacer clic, como decir, ya, por ahí es, ¿cierto? Así sean cosas diferentes lo que nos pasan, pero de todas maneras eso como que me apalanca a mí para yo poder seguir con mi carrera. Entonces, por eso es tan importante como ese testimonio, pues como en esa parte de como que es como entregarle a uno como su verdad, su fe, como su gracia, por decirlo de alguna manera, y me impulsa como para yo seguir. Yo lo veo como desde el lado, ¿cierto? Cata, tú estuviste en triatlón, ¿cierto? Sí. Y allí también se requería relevos. ¿También se trabajaba en equipo o muy individual? Pues habían carreras por equipos, pero no por relevos, sino que se corrían los equipos, pero todos nos tocaba hacer lo mismo a todos. Muy bien. Porque en este caso puntual, en esta carrera del testimonio que acaba de decir Cata, y me pareció espectacular el aporte, es totalmente cierto, y de hecho eso es lo que queremos transmitir esta noche. En esta carrera de atletismo que sí tiene que tener un relevo, este tipo de carrera no depende de uno solo. Es una carrera que resalta el valor de la solidaridad. Alguien lo hizo por mí, ahora me toca a mí hacerlo por otro. No puedo guardar lo que recibí. Ustedes se imaginan si son 4 jugadores y ya y se esforzó y ganó y que llegó y cogió el testimonio y dijo no y se lo guardó y los otros como que ¿y qué? Y entonces ¿y para dónde vamos? Pero bueno, les voy a contar una cosa y le voy a contar una cosa a mi esposa que nunca le he contado. Aquí, más delante de ustedes. Yo sí he corrido las carreras de relevos y muchas se pierden por entregar mal el testimonio. Es muy complicado entregar el testimonio en plena carrera porque debe haber una coordinación muy grande entre el que entrega y el que recibe. Y muchas veces hay mala coordinación y el testimonio se cae y ahí se pierde la carrera. Entonces, llevándolo a nuestra vida espiritual, es muy importante entregar ese testimonio para que el que lo recibe pueda continuar el camino. Pero también, si damos un mal testimonio, lo más seguro es que ahí termine la carrera del que debió haberlo recibido bien recibido. Así o más claro. Así o más claro. Ahí me confesé. Y usted da mal testimonio. No, estamos hablando de otra cosa, niña, hágame el favor y sigamos. ¿Y ahora está entregando bien el testimonio o está entregando mal el testimonio? No, estamos haciendo lo posible por entregarlo.
Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Alguien lo hizo por mí, ahora me toca a mí hacerlo por otro. No me puedo guardar lo que recibí. Lo tengo que pasar. Y si no, pierden todos. Los testimonios son señales que marcan el camino. Quizás una situación difícil. Un testimonio, en una situación difícil, un testimonio nos ayuda a reorientar nuestro rumbo, que fue exactamente lo que nos acaba de decir Catalina. Es exactamente, ella dice, yo lo veo en el ámbito deportivo de una manera en que nosotros, cuando alguien nos da un testimonio, así no sea exactamente nuestra situación, nosotros simplemente como que recobramos como ese norte o como que decimos, bueno, yo para dónde voy, yo qué estoy haciendo, cómo enruto mi vida. Y así es como se convierte un testimonio en una luz de esperanza. Está muy relacionado con el legado, es verdad, Betsy. Así es, está muy relacionado con un legado o como en entregar la antorcha, sí. El testimonio, al ya unirlo con esas tres formas de ejemplo, tanto en la de la fe como en una notarial o en un tribunal y como en la deportiva, tienen que hablarme directamente desde un ámbito espiritual trayendo un mensaje esta noche. Vamos a mirar, por ejemplo, el ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de un testimonio que resalta mucho en el ámbito de la fe cristiana. Y mirando y investigando y diciendo, pero ¿quién más? Sino el mismo Pedro. El mismo Pedro, ¿qué pasó con su vida? En su momento, él caminó con Jesús durante todo el tiempo, 3 años, caminó con él, pero a la hora de que le preguntaron si él era de los creyentes, de los que andaban con Jesús, ¿qué dijo Pedro? Que no lo conocía. negó. Lo negó. Ahí en ese momento podemos decir que dio un mal testimonio. No, yo a esa iglesia no voy, ¿qué tal? ¿Usted es cristiano? No, yo sí voy, asisto ahí de vez en cuando a unos grupitos que hay por ahí, pero no. O cuando ya nos han visto y realmente nos encuentran por ahí mal parchados y uno dice, Señor Jesús, no, estos no son de aquí, estos no son de aquí. Y así sucesivamente. Muchas personas, y tengo que decirlo, cuando nosotros no estamos dando un testimonio correcto, juzgan la iglesia por el testimonio que damos. Bueno o malo, juzgan a los pastores por el testimonio que damos. Y muchas veces uno no tiene ni la culpa, pero el testimonio que estamos reflejando, sí entran a decir que es el lugar donde se congregan o son los pastores que los dirigen. Lo mismo pasa con los padres. Por eso es que cuando un hijo, una persona hace mal algo en la calle, le gritan un insulto. Y mentarle a la madre es que insultan a la mamá. ¿Y por qué insultan a la mamá? Pues porque el hijo está dando un mal testimonio de la crianza que ha tenido. Entonces, ahí es donde reflejamos realmente de dónde somos y la identidad que tenemos, de dónde pertenecemos. Siempre que yo veo a una niña mal vestida, mal parada, en un lugar que yo digo, Señor Jesús, ¿qué hace esta niña aquí, por Dios? Yo nunca juzgo ni veo a la niña, yo siempre pregunto en dónde están los papás de esta niña. Y es triste, porque nosotros vamos creciendo, y ahí es donde nosotros tenemos que saber que tenemos que dar testimonio del lugar donde salimos, de quiénes somos, de la identidad que tenemos, de la fe que tenemos. Y antes de darle la mano a Liliana, que la está levantando, quiero terminar con el testimonio de Pedro. Pedro, en el capítulo 2 de Hechos,
recibe el bautismo del Pentecostés, el bautismo del Espíritu. Hay un derramamiento del Espíritu de una manera increíble. Y saben, a partir de este momento, este varón realmente toma el Espíritu de Dios de una manera poderosa. Y ahí mismo nos dice la palabra, en el capítulo 2, en el versículo 14, que Pedro le predica a la multitud y dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y en estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba de los cielos y señales abajo de la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. Sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales en medio de todos ustedes. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo a Jesús. Cuenta la historia completa de qué pasó y cómo lo hizo Jesús. Y miren dónde para todo este mover, un hombre que simplemente dio un paso adelante de sus 12 discípulos y cogió firmeza, voz de trueno y empezó a predicar muy, muy fuerte. Y quiero que miren, por favor, el versículo 40 del capítulo 2. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Mire que la cuestión de los pastores y los predicadores, amor, eso no es de ahora, eso es de toda la vida, vea. No hay quien los deje callados. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y fueron como 2 o 3. ¿Cuántos dice que fueron, Maritza? 3,000. 3,000. 3,000 en total. Estoy perdida en la palabra, no alcancé a ver. 3,000 en total. Muy bien, 3,000 en total, Heidi. Así es. 3,000 en total. Los que creyeron fueron bautizados y fueron 3,000 en total. El mismo Pedro, que había dado un mal testimonio, en algún momento negando a Jesús, diciendo, yo no tengo nada que ver, yo no soy. Nosotros muchas veces damos muy mal testimonio cuando no tenemos que negar a Jesús, pero lo negamos con nuestras acciones. Lo negamos cuando insultamos a otro, lo negamos cuando tratamos mal a un esposo, a una esposa. Lo negamos cuando robamos. Lo negamos cuando estamos diciendo mentiras. Lo negamos cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Lo negamos cuando elegimos más al mundo que a Dios. Lo negamos cuando nos atraen y nos seducen más las cosas que las mismas tinieblas nos ofrecen, aun cuando Dios tiene todo para nosotros.
Lo negamos de muchas maneras, pero aún así Dios quiere derramar su espíritu y su poder sobre nosotros para cambiar nuestro testimonio. Y quiero anunciarles y decirles esto, familia. Es imposible que tú hayas recibido el Espíritu de Dios y no estés directamente deseoso o deseosa de anunciar al mundo de su amor. Porque la manera en que reflejas o la señal principal que tienes en tu vida de mostrar a Dios es a través de tu testimonio. Y una de ellas es un afán, es una necesidad. Todo cristiano que realmente haya decidido recibir a Jesús en su corazón y transformar su vida en un verdadero testimonio, se inspira, le nace, se esfuerza. Primero porque su propia vida sea un verdadero testimonio. Y lo segundo, y que me encanta, es que tiene la necesidad de predicar a otros. En este caso, Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, inmediatamente tomó un paso al frente y empezó a predicar y a predicar. Y ustedes no saben lo que él ha hecho. Él hizo esto, él hizo aquello. Jesús es el cumplimiento de la palabra. Jesús murió por nosotros. Jesús hizo milagros asombrosos. Y después de predicar de un largo rato, más de 3,000 personas, o un poco como 3,000, se convirtieron, se bautizaron, porque dice la palabra, los que creyeron se bautizaron. Hay mucha gente que todavía tiene dudas de su bautismo. Bueno, les animo para que puedan creer. La palabra dice que aquel que creyó fue bautizado y se convirtieron como 3,000. Si tu testimonio es capaz de convertir a 1, a 2, a 3, llevarlo al camino, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también tengan en cuenta lo contrario. Un mal testimonio aleja a aquel que pudo haber llegado a los pies de Cristo. Podemos ser piedra de tropiezo para muchas personas. Así es. Yo, por ejemplo, tengo que confesar y me arrepiento profundamente de esto. Aunque yo no lo hice, fui testimonio. Y es que a mí me gustaba mucho fumar. Y en la universidad, bueno, pero también voy a confesar que todo procede. Yo aprendí a fumar porque Marta fumaba y fumaba delicioso. Ella no fumaba y hacía malas caras. Ella fumaba con una pasión. Y yo chiquita la veía y yo decía, ay, tan bueno, eso debe saber muy bueno. Estamos hablando de testimonios, ¿verdad? Pero Marta, no sientas culpa, que no te preocupes, cada uno se hace responsable de su vida. Pasó lo mismo, yo estaba en la universidad y una compañera como que se veía que yo fumaba muy bueno y me decía, enséñame a fumar. Y yo no, imagínate, para cargar con ese bulto toda la vida. No, yo no le enseño. Y efectivamente no le enseño, es que igual yo no le enseñé, pero adivinen qué estaba haciendo. Le estaba dando mi testimonio. Y a través de mi testimonio, ya ella aprendió. Y ya después que cargo de conciencia, yo ya había dejado de fumar y ella todavía no. Y yo decía, ay, Dios mío, bendito, perdóname, ¿yo qué hice, por favor? Bueno, pero son ejemplos sencillos, pero que son importantes llevar a la práctica. Y muy importante lo que dice el pastor. Liliana, cuéntame ahora sí, ya les hemos hablado del ejemplo deportivo, ya les mencionamos el ejemplo deportivo, ahora les hablamos del ejemplo de la fe y vamos a hablar del ejemplo de la parte tributaria, legal, notarial o tribunal. Lili. Buenas noches familia. Buenas noches. La prueba testimonio es una de las pruebas más importantes que se tiene en un proceso, porque quien da el testimonio son las personas que estuvieron presentes en los diferentes procesos que se tramitan. Entonces son personas de primera mano que nos pueden dar ese testimonio, y ellos tienen una gran responsabilidad, porque de ese testimonio depende la decisión que se va a tomar en los diferentes procesos. Igualmente estamos nosotros en la fe con la misma responsabilidad,
de ser esos testigos, porque es que la gente sabe, ella es cristiana, pero mírela, está bebiendo, mírela, está, mira, robó o tal cosa, eso es un mal testimonio. Entonces, tanto en la parte espiritual como en la parte jurídica, es de mucha responsabilidad el testimonio. Por lo tanto, siempre debemos de estar por el camino recto para que las personas puedan seguir ese ejemplo, ese testimonio del pastor. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa si una persona da en un juicio un testimonio falso? Eso da prisión de 6 a 12 años. Siempre antes de recibir un testimonio toca tomar el juramento. Es un juramento legal, no es un juramento ante Dios, pero es legal y es castigado con cárcel. Ok, o sea que damos por hecho y entendemos que tiene un nivel de, no digo de castigo, pero sí de Consecuencias. Son consecuencias. Muy bien, tremendo. Gracias, tremendo. gracias. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo bíblico de eso. Vamos a ver un ejemplo bíblico de eso. Vamos a ir a Hechos 4. Estamos ahí. Hechos es donde más testimonios encontramos, porque ya en Hechos es cuando ya, digamos que los discípulos pueden dar, su labor es testimonial. Por eso este libro se llama Hechos de los Apóstoles, porque es precisamente las formas en que los apóstoles hicieron visible su fe a través de sus propios testimonios. Porque los testimonios, o sea, la gente fue convertida, fue a través de los testimonios y de las formas en que los discípulos impartieron el Espíritu de Dios. Muy bien. Vamos a mirar Hechos 4, por favor. Y vamos a mirar esto a través de un tribunal. Ya en una parte más legal, vamos a verlo ya, cómo lo hicieron Pedro y Juan ante el concilio. Y lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos.
Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Sí, esto fue lo que sucedió anterior a este testimonio que ellos debieron dar, porque ellos iban pasando hacia el templo y un hombre que estaba lisiado les pidió limosna. Este es cuando él le dice: no tengo dinero para darte, pero lo que tengo te doy. Y ahí es cuando sanan al paralítico. Pero la verdad es que ya todo el mundo lo conocía porque trabajaba ahí pidiendo limosna en toda la plaza. Entonces, 40 años. todo el mundo sabía quién era y que si era de verdad lisiado. Por eso fue que no les pudieron hacer nada, porque cuando ya lo confrontaron, el hombre estaba ahí parado entre la gente. Muy bien. Quiero hacer 3 observaciones. Vamos a observar este texto del Hechos 4. ¿Cuántos personajes o cuántas personas más bien oyeron el mensaje, creyeron y llegaron realmente a recibir a Jesús a través de estas señales milagrosas y a través de estas formas de testimonios? Primero del testimonio mayor, que es Jesucristo, y luego a través de la predicación y las enseñanzas de Pedro y de Juan. 5,000. Muy bien, 5,000 no lo dude, hombres. Marisa, no lo dude, Heidi. Muy bien. En el versículo 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Muchachos, eso es mucha gente. Y solo en Eso. hombres, faltaban las mujeres. Imagínense, eso era una gran cantidad de gente. Y entonces, aquí viene una gran confrontación para mi vida y para tu vida. Yo puedo decir: es que ellos eran muy tesos, es que ellos eran los apóstoles, es que ellos eran. Eso no es conmigo. Eso es solo con Pedro y eso es solo con Juan, porque es que ellos eran muy tesos. Les voy a confesar algo con todo mi corazón. Antes de comenzar, ahora la conexión, estábamos orando con el pastor. Y entonces el pastor oró. Y en medio de la oración, él no tenía presente este texto, pero en medio de la oración él dijo: Señor, no somos famosos, no tenemos una iglesia grande, no seremos reconocidos para mucha gente, pero esperamos ser reconocidos para ti, y tú sabes que lo que queremos compartirle a la iglesia lo hacemos con mucho amor. Esa fue su oración y salió desde su corazón. Y yo callé,
pero aquí vengo con el versículo 13 y les digo, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos ser teólogos o que necesitamos tener un renombre o que necesitamos ser famosos o que necesitamos, mejor dicho, yo no sé, un máster en quién sabe qué. Es buena la preparación. A mí me gusta estudiar. Yo amo estudiar. Me gusta el conocimiento, pero la tengo clara. La tengo clara que un día Marta Campillo, Consuelo Restrepo, Liliana Gallego, Carolina Rivera, cuando vinieron a Encontrados, yo no tenía ninguna preparación en ningún seminario. Solo me bastaba el Espíritu de Dios y la pasión para servirle. Tenía una pasión y tenía una osadía. ¿Cómo dice el versículo 3 en esta versión? Yo quiero saber si hay otra palabra que habla de osadías. Hechos 4:13. Dice así. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veía que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial. Eran hombres, como dice la palabra en traducción viviente, eran hombres comunes. Eran comunes. No se requería que fueran X o Y. Y yo creo que tú y yo somos personas comunes, pero que requiere tener valor. Cabe aclarar también que en esta época había muchas personas que no sabían leer ni escribir y simplemente se dedicaban a las labores de pesca, otros eran agricultores y los letrados eran los firififís del pueblo, porque esos eran los más, esos sí eran los que tenían derecho a ser los de arriba, porque esos eran los que tenían la verdad absoluta. Y tan lindo Jesús, cómo se fue y consiguió a los pescadores, cómo se fue y consiguió a los hombres más sencillos, más comunes, y a esos llamó, y a esos usó. Pero ¿quién era nada más y nada menos que Pedro? Un hombre, mejor dicho, que era chispita mariposa. ¿Quién era Juan? Su traducción de Juan es el hijo del trueno. El significado de Juan significa el hijo del trueno. O sea que ya ustedes saben que era otra chispita, no, mejor dicho, prendían rodados. Pero en medio de eso, sí. Yo tengo otra Biblia acá, pero la verdad no sé pues, decir cuál Biblia es. Dice, entonces viendo el denuedo. Denuedo. El denuedo es la facilidad, la elocuencia para hablar, ¿sí? Traducción lenguaje actual, si alguien la tiene, me lo puede también decir. Yo, pastora. Ajá. Dice, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, Sencillo. Uh-huh. se dieron cuenta sí. entonces de que ellos habían andado con Jesús. Ok. Ahí es donde se basa el testimonio. Porque hay algo muy importante y es que por experiencia propia podemos decirlo. Muchas veces de nuestra boca sale solo lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y lo que estaba pasando con estos hombres en ese momento es que quien hablaba era el Espíritu Santo a través de su boca. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros o con un mensaje que Dios quiera transmitir. Y es esa voz, nosotros somos el instrumento.
y el Espíritu Santo es quien da el mensaje. Pero nosotros tenemos que dar testimonio. En donde, cuando el Espíritu nos respalda. Muy bien. Escuchen lo que quiero enseñarles porque a mí me interesa mucho. Aprendamos a ser observadores de la palabra. El texto bíblico tiene una riqueza enorme, 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 al transmitirlo mucha información que nos van a ayudar a entender más el mensaje de lo que Dios quiere decirnos. Y por eso es tan rico cuando podemos observar diferentes versiones. Repito, ¿en dónde se basa el testimonio en este versículo? El testimonio en este versículo se basa en donde dice, reconocieron que habían estado con Jesús. Ahí se basa el testimonio. El testimonio se basa en que reconozca el mundo que tú pasas tiempo con Jesús. El testimonio se basa en que el mundo o otros puedan ver y reconocer que tú pasas horas en oración, en intimidad, que tú asistes a una iglesia que te enseña y aprendes la palabra y la pones en práctica. Eso es tiempo que pasas con Jesús. Si tú estás aquí conectado, es porque quieres escuchar lo que Dios tiene para decirte. Yo amo mucho una persona como Astrid Hurtado que me dice con ansias, pastora, me hace mucha falta el día miércoles, el sábado, qué rico. Me hace falta conectarme los martes. Y lo dice con ansias, porque ella no lo hace esperando a que unos pastores le hablen, sino de cuál es la palabra que Dios tiene para mi vida hoy. Voy a conectarme porque voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar el mensaje que Dios tiene para mi vida. Pero el problema no es aquí el que lo escuchemos, sino que podamos dar testimonio de que estamos escuchando porque hemos llevado a la práctica todas esas enseñanzas. Entonces aquí viene la invitación realmente a ser testimonios y decir, es importante que cuando otros vean en ti, que puedan darse cuenta que has pasado tiempo con Jesús. Reconocieron que habían estado con Jesús. Y quiero mirar la riqueza literaria en las diferentes versiones para que lo tengamos en cuenta, por favor. Dice, denuedo, que ya sabemos que es denuedo, dice en el 13, vieron el valor, los concilios vieron el valor. En otra versión dice, vieron la osadía. En otra versión dice, vieron la confianza. Traducción Biblia de las Américas dice, al ver la confianza. Y traducción lenguaje actual dice, sin ningún temor. Ahora vamos a reunir estas palabras. Confianza, sin temor, con valor, con osadía. ¿Qué quiere decir todo esto, familia? Que para poder dar testimonio, nosotros necesitamos cumplir también con estos requisitos. Tener confianza, tener valor, dejar el temor. No, es que a mí me da pena. Ay, no, un llamado, por favor, a los que se conectan y nunca hablan, que me da pena. Hoy el Señor les está diciendo, levanten las voces, sean testimonios, tengan valor, tengan confianza, no tengan temor, tengan osadía, levanten su voz. Estoy en una reunión, ay no, qué pena, yo no voy a hablar, para que me critiquen. Tengan valor,
tengan confianza si quieren realmente dar testimonio. Muy importante esto. Ahora, es que yo no soy nadie, pastora. No, es que Juan y Pedro tampoco. Pero no se preocupe que yo ni Diana tampoco. Porque somos personas que comunes. Personas que somos sencillos, dice traducción lenguaje actual. A pesar de que eran hombres sencillos, con poca educación o sin muchos conocimientos. Es la manera en que Dios nos usa. ¿Y para qué nos usa? ¿Y para quién nos usa? Porque Dios quiere usarte para alguien especial, de una manera especial, a alguien específicamente. Y termino con este pasaje y concluyo, por favor, con el versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Júzguenlo ustedes mismos. El 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Familia, un verdadero creyente no deja de hablar de lo que ha visto y de lo que ha oído. Porque cuando usted verdaderamente conoce a Dios y tiene una experiencia con Dios, usted se va, ay, ¿cómo le parece? Yo hoy fui a la iglesia y hoy no sé qué. Y usted hasta empieza a emborrachar a la gente de la casa porque dice, otra vez, a ver, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué le dijeron? Otra vez, ay, no, qué borrachera. Pero es porque él mismo dice, no podemos dejar de hablar. Porque es que nosotros no estamos llamados para ser enmudecidos. O nosotros no fuimos llamados para callar. Nosotros fuimos llamados para proclamar, para promulgar, para promover el amor de Dios. Para promover el amor de Dios. Muy bien. Aquí tenemos lo siguiente. No lo tienen que buscar porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí se los quiero leer yo. En Hechos 20, 24, dice lo siguiente. En Hechos 20, 24, dice Pablo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Qué es el de qué? ¿Dar qué? Testimonio. Amén. ¿Qué es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios? Estamos viendo qué es pasar el testimonio. Estamos viendo que es real lo del atletismo. Bíblicamente, pastor, usted cuando daba el testimonio mal, ¿sabía de este pasaje? No, yo di testimonio muy mal hasta hace muy poquito. Muy bien, pero ya lo sabemos que Pablo nos enseña y me encanta esta versión y quiero mirarla en Hechos, capítulo 20, perdón, versículo 24 y dice en lenguaje, traducción lenguaje actual: no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. En Biblia de las Américas, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Me quedan 7 minutos y quiero cerrar. Y vamos todos, por favor, a Filipenses 2. Con Filipenses 2 cierro.
Si hay alguien que lo tiene, vamos por favor al versículo 12. ¿Me dicen amén? Amén. 12 al 18, por favor. Filipenses. 2. Filipenses 12. 2:12, ¿cierto? 12 al Espera. 18. Ajá. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen y nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva. Y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Amén. Me gusta la porción en Nueva Versión Internacional, que aún el título que aparece allí dice Testimonio de luz. Testimonio de luz. Y quiero leer del 12 al 13. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero tremendo, familia. 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Ser testimonios de luz. Ser testimonios de luz. Entonces, concluyo con mi título, que fue Cuando somos testimonios, tendremos testimonio. ¿Qué significa con esto, familia? Cuando nosotros, nuestra vida por sí misma da testimonio, yo se los voy a decir. Hay un mover del espíritu de una manera tremenda. Hay un favor que uno no se imagina. A mí me parece tan lindo que haya un hijo de Dios que dé buen testimonio y además de eso Dios añada más milagros a su vida para que siga siendo esa luz y pueda dar testimonio. Repito, quiero hacerme entender, cuando mi vida es una vida de testimonio, Dios se va a glorificar en mí para que yo pueda dar testimonio de Él. ¿Me estoy haciendo comprender? Y aquí quiero yo decirles, muchas personas de nuestra iglesia, de la iglesia Encontrados por Jesús, han tenido muchos testimonios y han callado. O pido perdón si de pronto no he dado los espacios suficientes para glorificar a Dios. Pero no te quedes callado. Cuando tengas que levantar la mano para decir, quiero dar un testimonio, hazlo. Porque pasa de que cuando se acaba la señal, se acaba la transmisión, me escriben, ay, pastora, lo que me pasó, pastora, imagínese que... Y yo digo, pero ¿y por qué no lo dijo en testimonio? Porque Catalina lo dijo.
porque eso da una luz, da una esperanza, ayuda a encontrar mi camino, porque van a haber muchos momentos donde otro está tirando la toalla y viene un testimonio y te dice, tú lo puedes hacer, todavía hay tiempo, esfuérzate un poco más, sí lo podemos Espera. hacer. Miren, el martes fue hermoso cuando Catalina oró a través de su testimonio, porque ella tuvo COVID y oró por los enfermos de COVID. Y aquí hay personas que tenían angustia, preocupación, que tenían quizás momentos de duda si estaban positivos o no, quizás sí o quizás no. Y esa oración trajo paz a su vida, porque en ese momento, conforme al testimonio que ella tenía, alimentó la esperanza de otra persona, porque Dios lo hizo en ella. Dios trajo paz en un momento de angustia y oramos por ella y ella se sintió acompañada. Y ahora ella está acompañando a otros a través de la oración. Dígame si eso no es entregar el testimonio. Ahora, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Y qué estamos dejando el nombre por alto del Señor o de una iglesia o de un lugar donde estamos asistiendo? O si no, definitivamente no estamos siendo un buen testimonio. Y ya sabemos que podemos ir bajo la autoridad de la abogada. ¿Y cuánto da de cárcel? De 6 a 12 años. Así que iglesia, si das mal testimonio, te acusamos. Mentiras que eso lo hace si no Satanás. Pero funciona así. Así Lo mismo, funciona. es que es lo mismo. Por eso Y te la acusamos para que puedas, si das mal testimonio, te acusamos para que, mira, tienes de 6 a 8 años de cárcel. Eso hace Satanás. Das testimonio, se va el acusador y va al tribunal y dice, vea, Eso no es dio así. mal testimonio. Eso es mentira. De 6 a 8 años de cárcel merece. Ya ahora pueden entender cómo funciona el mundo espiritual. Siempre entendemos el reino, que el reino no es un mundo fantasioso, el reino es real y funciona también en nuestras vidas. Un verdadero testimonio muestra más a Cristo que a su propia vida. No se te olvide eso. Un verdadero testimonio muestra más a Cristo que a su vida. Y vamos a orar, familia, 10 de la noche. Vamos a orar. Sofía me dice, yo tenía una canción de cierre, pero hay una canción que quiere compartirme. Entonces, Sofía, por favor, me compartes la canción para que ya cerremos. Después de escuchar el tema, podemos orar. Gracias, Señor, porque, como dice este tema, Señor, aún siendo un don nadie, quiero mostrarle al mundo, Señor, quién eres. Aún cuando el mundo simplemente espera y busca un personaje público, un famoso, busca simplemente alguien que sea reconocido y que tenga un renombre. Señor, somos personas sencillas y somos personas comunes, pero somos personas que necesitamos, Señor, hablarle al mundo, gritarle al mundo. ¿Quién eres tú? Hoy queremos, Señor, mostrarle al mundo tu amor. Hoy queremos mostrarle al mundo quién eres, Señor. Padre, hoy te pido que cada uno de los que estamos aquí realmente nos motivemos por ser testimonios. Y cuando vayamos a hacer algo malo, Señor, cuando vayamos a hacer algo que simplemente no te glorifique, Señor, que podamos entender que no nos están viendo a nosotros, que están viendo a una iglesia, que están viendo a un Jesús, que están viendo una fe, que están viendo una vida que tal vez todo el mundo se espera que sea nueva. Cuando un hijo está viendo cómo tratas a tu esposa o a tu esposo, estás mostrándole ahí el amor de Dios y estás dando testimonio.
¿Cómo pretendemos que nuestros hijos crean en Dios si en su casa han visto mal testimonio? ¿Cómo queremos que estos jóvenes se levanten realmente en una vida de valores cuando nosotros hemos dado mal testimonio? Hoy me pasó algo charro. Le pedí a mis hijas, ¿quién va a limpiar la mesa del comedor? Y salieron corriendo y salieron riéndose. Y Luis Carlos se quedó tan preocupado y se fue corriendo para donde Sofía y le dijo, Sofía, ¿por qué no le obedeces a mi mamá? ¿Tú por qué no respetas a mi mamá? Y Sofía sintió como una vergüenza y se fue, cogió el trapo y me dijo, mamá, dame el trapo que voy a limpiar la mesa. Porque entendió que ese era el testimonio que le estaba dando a su hermano menor. Qué bonito. Hoy, a los que llevan más tiempo caminando con Jesús en esta iglesia, les animo que se levanten y den testimonio a sus hermanos menores. Hoy, toda obra que Dios haga en tu vida, no la niegues, porque como en carrera de relevos, Dios no te está entregando un testimonio a tu vida para que te lo guardes, sino que te lo entrega para que tú se lo lleves a otro. Porque tanto pierdes tú como pierde él cuando te guardas tus testimonios. Y por favor, ten cuidado de no dar mal testimonio. Porque así como puedes llevar a muchos a la salvación y a los pies de Jesús, puedes llevar a muchos a la perdición, aún hasta tus propios hijos, vuelvo y lo repito. Hoy, Señor, como dice esta canción, quiero ser más como tú, ver la vida más como tú y reflejar al mundo tu amor. Hoy, Señor, queremos reflejar al mundo tu amor. Te lo pido, por favor, que cuando otros realmente nos vean a nosotros, no sepan ni siquiera nuestros nombres, sino que puedan decir, ellos o ella o él verdaderamente ha tenido tiempos con Jesús, como lo dijo el concilio. El concilio no creyó por lo que ellos decían. El concilio se impactó de ver el valor, la firmeza, la confianza, el denuedo, la osadía y sobre todo de ver cómo ellos eran testimonios de que Jesús había estado con ellos. Yo quiero hoy pedirle al Señor que nos dé el testimonio de que efectivamente nosotros estuvimos con Él. Porque quien va a dar el testimonio no eres tú, es el Espíritu de Dios. El que da testimonio de ti es el Espíritu Santo. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu dé testimonio de nosotros. Cuando tú no puedas decir más, ni siquiera hables bien de ti mismo, no es conveniente que hables bien de ti. Deja que el Espíritu Santo sea quien hable bien de ti. Pastor. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche sobre el testimonio. Esperamos, Señor, que nuestras vidas sean cartas leídas para nuestros hermanos y para aquellos que no te conocen, Señor. Permítenos, Señor, dar un buen testimonio primero a nuestras familias y luego al mundo, Señor. Permítenos, Señor, llevar tu nombre como estandarte, Señor, delante de nosotros.
Sé nuestra guía, Señor. Sé nuestro defensor. Sé, Señor, ese gran estandarte que todos vean a lo lejos, Padre Santo. Te bendecimos esta noche, te adoramos, Señor. Te pido para mis hermanos un buen descanso. Te pido, Señor, que recuperen sus fuerzas, que recuperen, Señor, sus deseos de seguir adelante. Trae paz, Señor, a cada hogar. Trae paz, Señor, a cada familia. Permítenos, Señor, como familias, dar un buen testimonio. Así es, Señor. Que seamos, Señor, levantados de donde hayamos caído, Señor. Danos la mano, Señor. Danos, Señor, ese apoyo que tanto necesitamos, Padre Santo. Bendigo, Señor, en tu nombre Jesucristo. Cada participante, Señor, de esta iglesia de Encontrado, Señor. Te pido para ellos bendiciones por miles, Señor. Que haya, Señor, de todo bien que tú dispongas, Señor, en sus casas. Así es. Que tu palabra, Señor, siempre esté presente y que siempre, Señor, seamos testimonios para todos aquellos que nos miren. Así Te damos es, Señor. infinitas gracias, Señor. Amén y amén. Y amén y amén. Familia, dos cosas importantes. Recordemos que cuando decíamos que cuando uno pierde, todos los jugadores pierden. Lo mismo pasa con el pueblo cristiano. Cuando alguien hace algo malo, nos catalogan a todos. Desafortunadamente, por ejemplo, muchos pastores han cometido muchos errores y todos los pastores ahí pagamos por ese mal testimonio. Por eso, si somos una iglesia y si somos y tenemos unidad, tratemos y esforcémonos, no solamente para dar un testimonio delante del Señor, que el mundo realmente conozca el amor de Jesús, sino también por el lugar donde estamos, por el respeto del lugar donde pertenecemos, porque eso va a hablar mucho de nosotros. Gracias nuevamente y sigamos llevando esperanza y llevamos amor a todo, a donde quiera que vayamos, siempre mostrando el amor de Dios y siendo testimonio de Él. Lo necesitamos. Un abrazo muy grande y bueno, se nos acabó el tiempo. Que pasen feliz noche. Gracias, pastores. Bendiciones. Gracias a todos.